¿De qué estábamos hablando? A ver si alguno de mi familia se acuerda de qué estábamos hablando el día miércoles. Dijimos que íbamos a hacer una serie de estudios sobre el arrepentimiento. Bien, el arrepentimiento. El camino es todo más exacto. La semana pasada, sí, está bien Scarlett, hablamos de el arrepentimiento y la fe. Pero el tema está basado en el arrepentimiento. Hay un libro por ahí que se llama La doctrina olvidada del arrepentimiento. Porque algunos hablan de pura fe sin arrepentirse. Y sabes, yo conozco muchas iglesias que hablan de depositar la fe en Jesucristo sin hablar del verdadero arrepentimiento. O sea, cree en Cristo nomás, pero sigue haciendo todo lo que haces, aunque esté mal a los ojos de Dios. ¿Está bien eso, querido hermano? No, no está bien, ¿cierto? De ninguna manera está bien eso. Porque como ya vimos la semana pasada, queridos hermanos, solamente lo recuerdo, nosotros vimos que la verdadera fe produce arrepentimiento genuino. Va de la mano. Como decíamos, son dos caras de una misma moneda, la fe y el arrepentimiento. Obviamente dijimos que tú te puedes arrepentir y no ser salvo, porque la salvación es por medio de la fe. Pero tú puedes depositar la fe sin haberte arrepentido y eso es una señal de que esa fe no es buena. ¿Me entiendes? Porque la verdadera fe, que es el medio para la salvación, produce genuino arrepentimiento. Bueno, no se olviden ese concepto. ¿Por qué? Porque una iglesia bíblica sana doctrinalmente va a entender esto de manera crucial por una sencilla razón. Yo constantemente busco a Dios, oro a Dios, me arrodillo, oro a la hora de almuerzo, oro a la hora de 11, voy a la iglesia, quiero estar con mis hermanos en oración, porque muchas veces necesito arrepentirme. Muchas veces me equivoco y necesito del perdón de Dios. Yo no voy a la iglesia básicamente para hacer programas. Nosotros no somos una iglesia específicamente de programas. No tengo nada en contra de los programas, buenos programas que haga la iglesia, pero esos programas deben llevarnos a la fe en Jesucristo, a exaltar y dar la gloria a Dios. ¿Está de acuerdo, no? Pero dar la gloria a Dios, exaltar a Jesucristo, también tiene que hacerse con corazón limpio. Eso también lo vimos la semana pasada. Y para hacerlo con corazón limpio, querido hermano, debe estar nuestro arrepentimiento. Si hoy día peleamos con la esposa, no podemos estar así todo el día. Tenemos que pedir perdón a Dios. Si discutimos con nuestros hijos, si tuvimos una mala actitud, si nos salieron malas palabras, debemos pedir perdón a Dios. Si discutimos con algún hermano, si tuvimos algún pleito, alguna situación, obviamente nos arrepentiremos porque la genuina fe produce eso. Y por eso necesitamos a Dios. Las iglesias sanas doctrinalmente no buscan a Dios por los programas, no buscan a Dios por las personas, buscan a Dios porque Dios nos puede perdonar de nuestros pecados. Tenemos una relación y no somos una religión. No vamos simplemente a ligarnos a través de Dios. Eso significa religión. Religare viene del latín y significa ligarse nuevamente. Pero nosotros no nos vamos a ligar con Dios nuevamente a través de los programas y de las obras. La mejor manera de ligarse con el Señor es a través del arrepentimiento, como la famosa historia de el publicano y el sacerdote. Mientras el publicano de rodillas pedía perdón a Dios y decía, sé propicio a mí, yo pecador, el sacerdote decía, gracias Señor por no ser como este. El altanero, y eso que era sacerdote, versus el publicano, que pedía perdón. ¿Cuál cree usted que se fue más justificado después de esa oración? Cristo lo dejó muy claro, el publicano, porque él fue a pedir perdón reconociendo que algo había hecho mal.
En cambio el sacerdote juraba que era bueno. Hermanos, yo no soy cristiano porque creo que soy bueno. Yo soy cristiano porque Cristo me perdona mis pecados. Y Él puede mejorar mi vida. Y vaya que lo ha hecho. Y el arrepentimiento es clave en la vida del creyente. ¿Lo vamos entendiendo? Espero que sí, querido hermano, porque si lo vamos entendiendo y a alguno le gusta escribir, póngalo ahí, querido hermano. Amén, pastor. Gracias por recordarme que debo pedir perdón. Gracias por la palabra que nos recuerda y nos exhorta que debemos estar a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que hacemos, querido hermano, en la Santa Cena? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No solamente recordamos el sacrificio de Cristo, que es lo primordial, a través de su cuerpo representado en el pan y de su sangre derramada en la cruz representada en el vino, y debemos hacerlo y queremos hacerlo, por eso estamos haciendo un llamado, queridos hermanos, a orar para congregarnos en diciembre, como esté la iglesia, y poder tener nuestra Santa Cena. Pero además lo hacemos, queridos hermanos, antes de todo el simbolismo que significa la Santa Cena, arrepintiéndonos, pidiendo perdón, arreglando cuentas con Dios, porque si no, nos vamos a presentar indignamente. ¿Es así o no, queridos hermanos? ¿Cierto? Porque si uno no lo hace así, ay, no quisiera estar en los zapatos de los que no arreglan cuentas con Dios. Entonces se hace necesario el estudio del arrepentimiento. Hoy día, voy a ser muy sencillo, pero el tema de hoy se llama arrepentimiento y dolor. O arrepentimiento con dolor. No sé cuál va a ajustarse más. Pero veamos un poquito la historia y te invito a Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos capítulo 1, versículo 4 va a ser nuestro versículo de cabecera en este estudio del arrepentimiento. Espero, queridos hermanos, que pueda poner ahí en el Facebook, sale compartir y lo comparta usted en su muro. Porque probablemente haya personas que necesitan escuchar de esto. Incluso personas que van a la iglesia. Porque me he dado cuenta que hay muchas iglesias que hablan de la fe en Cristo, otros que hablan de la pura gracia, pero jamás hablan de lo que produce la genuina fe, arrepentimiento. Que algunos siguen en sus mismos pecados, que algunos simplemente no quieren arreglar cuentas con Dios. Terminan teniendo al final, aunque no lo dicen en voz alta, terminan teniendo la actitud del sacerdote y no la actitud del publicano. Y bueno, yo espero que en nuestra iglesia tengamos gente que pueda decirle al Señor, perdóname. ¿Qué dice el versículo 1:4? ¿O qué decía Juan el Bautista? Porque se trata de él. Leámoslo. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, ¿cuál era la tarea de Juan el Bautista? ¿Hay alguien que me puede decir cuál era la tarea de Juan el Bautista? Preparar el camino para Muy bien. Preparar el camino para aquel que vendría y verdaderamente perdonaría. Pero ¿cuál fue la preparación? El versículo lo dice. ¿Cuál era? El arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Ojo, no era Juan el que perdonaba los pecados. Juan estaba bautizando a esa alma arrepentida, dejándola lista para que vinieran a Cristo ya arrepentidos y contritos. Entonces, él hizo una gran obra, pero no era Juan el Bautista el que salvaba, no lo hacían en su nombre, sino que él preparaba el camino
y le hacía ver a la gente, al pueblo, de qué cosas era necesario arrepentirse. Era tan valiente este hombre, era tan consagrado, que incluso le dijo sin miramientos a Herodes Antipas sus propios pecados, porque Herodes Antipas, como gobernador hebreo, debía haber dado el ejemplo, pero él tenía un amorío con la esposa de su hermano, Herodías. Y después tuvo un serio enamoramiento con la hija de Herodías, Salomé, que fue la que le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque él dijo la verdad para que se arrepintieran, para que tuviesen el perdón. No dijo la verdad para humillarlos, no dijo la verdad para desconocerlo, porque realmente estaban haciendo algo muy malo. Ahora eso se ve comúnmente, amantes, matrimonios deshechos, como si nada. Eso se ve y la gente dice, bueno, pero es su vida. Pero a los ojos de Dios eso está mal, ¿sí o no? Porque Dios instituyó una familia y que no la separe el hombre, pero el hombre va y la separa como quiere y se va con quien quiere y se rejunta con quien quiere y hace como quieren. Lo mismo pasaba en esos días, pero Juan el Bautista no tuvo problemas en decir, estás en pecado. Tú como líder debieras darnos el ejemplo a nosotros, pero estás en pecado. Le cortaron la cabeza, porque él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cómo se llama el mensaje? El arrepentimiento y el dolor. Y el primer punto es que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento para perdón de pecados y sufrió el dolor por hacerlo. Queridos hermanos, esa es muchas veces la tarea del siervo. No quiero ni saber cuántas veces Pastor Víctor Ramírez debe haber confrontado con la verdad a muchas personas y haber recibido piedras, ajenjo, dolor. Como muchos de nosotros los pastores. Que Dios nos manda a decir la verdad, no es para juzgar, no es para... Porque nosotros, ¿qué podemos juzgar si somos tan pecadores como el resto? ¿Quién de nosotros podría lanzar una primera piedra? Ninguno de nosotros. Sino que simplemente anunciamos lo que Dios dice. ¿Por qué hoy día nos aborrecen a nosotros los pastores? Más que a los miembros. A los miembros los ven como casi inocentes, engatusados, porque no quieren oír la verdad. Les voy a hablar de una noticia que nada más la leí ayer nada más. Y como ahora supuestamente Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos, sacaron a colación algo que él dijo en su campaña en algún minuto. ¿Y qué dijo? La Biblia se opone a los derechos de los homosexuales. ¿Es así, queridos hermanos? No. Pero el hombre está profundamente equivocado. Él cree que la Biblia se equivoca y ellos no. Pero todo hijo verdadero de Dios y todo buen siervo verdadero de Dios sabe que la palabra de Dios no falla, no miente. Y es Él el que se equivoca en su declaración. ¿Por qué cree que lo apoyaron tanto? ¿Por qué cree que hay una cacería casi de brujas? Y no estoy defendiendo al actual presidente, ni siquiera sé si es cristiano, que es simpatizante, sí. Pero yo quiero solamente llevar al punto
La Biblia es la que nos pone los parámetros y nosotros debemos enseñar eso. Y muchas veces decir la verdad produce dolor. Y cuando Cristo vino del cielo, querido hermano, no vino como un hippie, disculpe que lo diga así, querido hermano, de mi Dios merece mejores afirmaciones, pero Él no vino como un hippie, no vino así, a declarar puro amor, amor, amor. No habló a los sacerdotes y a los fariseos y a los escribas, oiga, escúchenme un poquito, quiero hablarles con amor. Juan el Bautista tampoco le decía, generación de víboras. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Sepulcros blanqueados. Al punto que algunos decían, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero Él bajó del cielo a decir la verdad. Y eso le produjo dolor a Juan el Bautista y a nuestro Señor Jesucristo también. De hecho, si los miramos, es terrible ambos casos, pero Juan el Bautista tuvo el honor de morir decapitado, que era una muerte rápida. Era la muerte que se le daba a las personas que debían morir con dignidad. Pero a Cristo lo humillaron. A Cristo lo flagelaron. Sufrió el oprobio por todos nosotros, porque predicaba del arrepentimiento. Eso también lo vimos en Marco ahí, 1:14. Vamos ahí, por favor, 1:14 y 15. Fíjese lo que dice ahí. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. También lo leímos la semana pasada. También hablaba y le decía a la gente, arrepiéntanse y crean en estas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que yo vengo aquí al mundo. Por eso el reino de los cielos se ha acercado. Si el mismo rey estaba aquí presente en medio de ellos. Hermanos, somos pecadores y como tales muchas veces cometemos errores de los que nos arrepentimos. Cuando eso sucede, nos causa dolor, pues quisiéramos que nada de lo sucedido hubiera pasado por causa nuestra, nada. Nos duele, lloramos y hasta nos deprime haber hecho lo malo que hicimos. Como dije en el primer punto, hablar la verdad y pedir a la gente arrepiéntete de esto, muchas veces lleva al dolor porque la gente cree que uno está juzgando. Pero hablando del segundo punto, no nos damos cuenta que todos somos pecadores y que todos muchas veces tenemos dolor y nos arrepentimos por nuestros errores. Cuando están esos sentimientos es cuando queremos el perdón. Cuando cometemos errores terribles es cuando buscamos y queremos misericordia y nos gustaría poder mitigar, hermano, los efectos de los problemas que causamos, ¿sí o no? Si no se nos perdona, si nada de esto encontramos, ¿qué pasa? Nuestra condición empeora de dos maneras. Lo primero, o nos sumimos en un profundo dolor hasta niveles clínicos de depresión. Hay gente que no encuentra el perdón y llega a niveles clínicos de depresión. De hecho, hay una serie ahí y hay un personaje de esa serie que le gusta mucho a mi esposa y llega a sentir misericordia porque, bueno, el muchacho se equivoca, pero su amigo se equivoca el doble, la hace peor. Y cometen cosas malas, pero él se arrepiente. Y empieza a buscar el perdón de esas cosas. Pero su amigo sigue de mal en peor. Y lo arrastra un poco. Y él empieza
a caer en niveles de depresión, porque no encuentra el perdón. Eso pasa cuando uno comete errores y no encuentra el perdón. O si no, esta es la más común, la primera no, esta segunda es la más común. Tomamos la actitud contraria como mecanismo de defensa. O sea, nos endurecemos hasta perder la sensibilidad que nos recuerda ese dolor. Como Faraón, que endureció su corazón. No le importaba lo que sufría ese pueblo. ¿Conoce gente que endurece su corazón y como que nada le importa? Y yo creo que el mundo hoy día está tal cual lo declara la Escritura, cuando habla del postrer estado de los hombres. ¿Qué dice? Dice que sin afecto natural, insensibles. Y eso es lo que hoy día tenemos, queridos hermanos, porque mucha gente comete errores y no busca el perdón, sino que empieza a ensoberbecer, empieza a endurecerse y a tratar de poner eso ¿cómo se llama este narcotraficante colombiano? ¿Cuál Pablo Escobar? Nunca tuvo una pizca de arrepentimiento de todos los asesinatos que cometía y que eran terribles. Estábamos más preocupados de que lo pillaran y lo llevaran a la cárcel. Siempre preocupado más por él. Y ese es el mundo que estamos. Entonces el mundo hoy día ha tomado dos caminos y no quiere arrepentirse. O cae en niveles clínicos de depresión, o simplemente se endurece y se vuelve insensible. Yo creo que el segundo es mayor que el primero, aunque el primero ha avanzado. Usted sabe que Chile es un país depresivo. Chile es un país que lanza licencias por depresión, pero a destajo. Se cuenta que el país más depresivo del mundo es Japón. Pero yo les contaba hace un tiempo atrás en una enseñanza que Suecia, Dinamarca y Noruega, en especial Suecia, están dentro de los países también con mayor depresión, basado en la soledad. Y resulta que estamos hablando de Japón, Suecia, Dinamarca, Noruega, países de primer orden. ¿Qué es lo que ha pasado? La individualidad y el materialismo lo ha llevado a sentirse solos, que es lo que declara la Cruz Roja Internacional. Chile no es distinto. No es que nos creemos los jaguares de Latinoamérica, estamos más esperanzados en el 10% para ser más felices que en tener una relación con Cristo más estrecha. Estoy seguro que si dijeran que no con el 10%, ya que pasó ayer la Cámara de Diputados, y ahora falta solamente en el Senado ser ratificado, ¿qué cree si a última hora dicen no va? Lo que está haciendo toda la gente hoy día, va a salir a protestar y a destruir. Porque de eso vivimos en nuestra sociedad, del materialismo más puro. Pero el cristiano no tiene que caer en eso. Es mejor estar a cuentas con Dios, hermano. Es mejor tener una relación con Cristo, es mejor tener una relación con Dios. Y el Señor añade. Y vaya que nos ha añadido, ¿cierto, mi amor? 3 hijos maravillosos que amo. 3 hijos maravillosos. Pero cuando llegamos aquí a un coche, llegamos con 2 solamente. Y nos añadió a la sureñita, a mi hija Laurita. Pucha que la queremos, porque ella ha sido el chiche de los 4. Y ella lo sabe, y nos manipula. Así pasa con el dolor. El arrepentimiento es una ruta, hermano, muy necesaria para enmendar lo que por naturaleza somos. ¿Y qué debemos enmendar? El pecado.
Pero el dolor a veces también se hace necesario para llevarnos al arrepentimiento. Porque muchas veces, mientras no hay dolor, mientras no somos pillados, no somos sorprendidos o no la embarramos, seguimos como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, una niña de 14 años que no tiene permiso para pololear, no tiene permiso para salir en las noches, tarde, porque la familia lo cuida, porque es menor de edad, obviamente, a los 14 años es menor de edad, hasta los 18, porque los padres la cuidan, porque los padres no quieren saber dónde está ella, todo eso, pero ella se escapa a las noches porque tiene una relación, y digamos una relación más que de pololeo. Usted me entiende, ¿cierto, querido hermano? Y es sorprendida. ¿Qué cree que pasa en esa persona? O por lo menos, como me pasó una vez a mí, siendo más pequeño, cuando la vecina nos sorprendió en algo malo y nos dice, te voy a acusar con tu papá. ¿Qué nos viene ahí? Y yo no conocía al papá, y mi papá era de los viejos antaños, esos que tenían psicología con el cinturón. ¿Qué hacíamos nosotros? Llegaba el dolor y hasta llegábamos a la casa antes que nos acusara la vecina y largábamos todo, nos poníamos a llorar y echábamos afuera todo y pedíamos perdón. Muchas veces el dolor nos lleva al arrepentimiento. Muchas veces cuando somos sorprendidos, muchas veces el dolor nos hace mirar al cielo. Y el arrepentimiento es una ruta necesaria después del dolor para enmendar lo que por naturaleza somos, pecadores. Nos ayuda a reconsiderar y buscar soluciones. Hasta nos prometemos mejorar. Nunca más, nunca más, nunca más. ¿Sí o no? ¿Cuál mujer primeriza teniendo un bebé? ¿Qué dice? Nunca más, nunca más, nunca más. Después 5 cabros chicos. El arrepentimiento después de nuestros errores es un camino para mejorar sustancialmente las cosas, querido hermano. Nos ayuda mucho. Como dije, Juan el Bautista inició su ministerio hablando de la necesidad del arrepentimiento, como acabamos de ver en estos pasajes, y Cristo comienza su ministerio haciendo exactamente lo mismo. ¿En qué minuto nos olvidamos, hermanos, de que debemos arrepentirnos? ¿En qué minuto se ha olvidado la iglesia de decirle al mundo, arrepiéntete de ese pecado? Hasta lo han banalizado. Lo han banalizado al punto que hay 2 frases que yo considero que son de las más importantes, pero que ahora hasta se burlan de ello. Una de ellas es, Cristo viene. ¿Sí o no? ¿Lo crees tú, querido hermano, no? ¿Viene Cristo? Claro que viene, por su iglesia primero. Y en su segunda venida a poner juicio. Pero Cristo viene. Y eso no es para burlarse ni para relativizar. Pero lamentablemente es una frase que algunos se burlan y la relativizan. Vaya que están equivocados. Y la segunda frase es, arrepiéntete. ¿Lo has escuchado, no? Como burla. Pero es precisamente lo que decía Jesucristo, es precisamente lo que nos dice el Señor, es precisamente lo que limpia los corazones, querido hermano, y trae la paz al hogar. Vimos nosotros que la verdadera fe produce un genuino arrepentimiento. Vamos a Lucas 3:8, por favor. Lucas 3:8. Lucas capítulo 3. Nuevamente sigue Juan el Bautista y él decía,
haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué palabra más preciosa. Hermanos, acá tenemos un versículo que habla primero de la verdadera fe. Porque acá muchos israelitas decían, pero tenemos a Abraham por padre, como orgulloso. Bueno, ¿y qué? Básicamente eso lo dijo Juan el Bautista. ¿Y eso qué? Dios puede levantar hijos de estas piedras. Eso no te va a salvar. Que tú tengas a Abraham por padre, se refiere al formador de la nación de Israel, a través de Isaac, Jacob, y luego de los 12 hijos de Jacob, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, conforman todo el mundo judío, hebreo, israelita. Eso no lo va a hacer salvo. Como a ti no te hace ser salvo ser chileno. ¿Hay algún versículo que diga, si eres chileno te vas al cielo? No. Por eso es una necedad de estar peleando entre países. Si somos cristianos, somos hermanos. Amén. Amén. Pero acá lo primero es que se nos habla que hay una verdadera salvación. Y no es en Abraham, es en Cristo. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera es puesta en Cristo. Lo primero que debe haber una fe verdadera. No puedes poner una fe verdadera en nada más que no sea Cristo, porque Cristo es el único camino que hay para llegar al cielo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Nada más. Amén, querido hermano. Eso es lo primero. La verdadera fe es esa. No es la musulmana. En primer lugar, no es la musulmana. La verdadera fe está aquí. Para no mencionar religiones. No es la budista. Dije para no mencionar y estoy mencionando una. Pero igual. Esa es la verdadera fe. Cristo. Cristo es la verdadera fe. La que se fundamenta en su palabra. La que te lleva a los pies de Cristo. Y lo segundo en este versículo, lo que estamos viendo y lo que está diciendo Juan, es arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento, o arrepiente y que se vean esos frutos. Los frutos dignos del arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Es lo que produce los frutos que el Espíritu Santo empieza a producir y no los rechazas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, fe, bondad, gozo. Fíjate lo que estamos hablando, empieza a tener amor, empieza a tener gozo, empieza a tener fe, empieza a tener paz, empieza a ser bondadoso, empieza a ser benigno, que es distinto a bondadoso. Bondadoso es con el resto, benigno es ser bueno de adentro. Es como cuando estás en un lugar y no te llevas algo que no te pertenece, porque eres benigno, o sea, eres bueno. Dios te está produciendo algo bueno. Conozco mucha gente que hace eso. Este lápiz nadie lo tiene y me lo llevo. Y si no es tuyo, ¿por qué te lo llevas? Una persona benigna no lo hace. Una persona empieza a tener misericordia, mansedumbre, templanza, carácter. Son las cosas que va produciendo el arrepentimiento genuino. Y de eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y él estaba preparando el camino para la fe que vendría en Cristo Jesús. Por eso decimos, la fe genuina produce verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento genuino produce verdaderos frutos. O sea, una persona que se arrepiente, por ejemplo, de beber, busca la manera de ser tratado, busca, si es necesario, ser internado, busca la manera de no juntarse con aquellos que lo pervierten, porque es importante, busca la manera de salir.
Empieza a hacer frutos dignos de arrepentimiento para dejar de tomar. Mira lo que dice Salmo, por favor, 97:10. Salmo 97:10. Ya vamos terminando. 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. O sea, una persona que está haciendo frutos dignos de arrepentimiento, aman a Jehová, por eso ponen la fe en Él, y aborrecen ¿qué? Lo que te hacía mal, porque aborrecen el mal. Antes lo queríamos, ahora lo aborrecemos. Ya que puse el ejemplo del alcohol, que hace una persona que se arrepiente de todo lo que la misma pobreza física, espiritual en la que quedó por causa del alcohol. Empieza a ir en otra dirección, metanoia, un cambio de mente, un cambio de corazón. Eso es arrepentimiento. Y no busca a los que lo invitan a tomar. No busca a aquellos que solamente se juntaban por su dinero para ir a tomar. No busca los ambientes donde son perniciosos y lo llevan al alcohol. Eso es lo que hace un alma que se arrepiente. Un alma que se arrepiente, si tiene malas palabras en su boca, como mucha gente yo escucho, ¿qué es lo que hace? Se arrepiente y empieza a cambiar su vocabulario. Empieza a hablar decentemente. Ya deja los disparates, los garabatos y todo eso fuera de lugar. Ahora, ¿qué es lo que empieza a hacer? Ahora empieza a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Vamos terminando con esto, hermano. Miren lo que dice 2 Corintios 7:9. 2 Corintios 7:9. Estamos hablando de arrepentimiento y dolor. Que es necesario el dolor para darnos cuenta y llevarnos al arrepentimiento. Muchas veces, hermano, agradezcamos incluso por ese pequeño porrazo que nos dimos porque íbamos en la dirección equivocada, donde no debíamos ir. ¿Cierto? ¿Qué dice 7:9? Ahora me gozo, no porque hayáis sido ¿qué? Contristados, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Saben, hermanos? Corinto tuvo que sufrir la reprensión y el dolor, pero eso los llevó a mejorar. Es lo mismo que dice en Hebreos capítulo 12, que Dios disciplina a todo aquel que tiene por hijo. ¿Cierto, hermano? Porque si no disciplina, dice, sois bastardos y no hijos. Pero en el 12:11 de Hebreos, también nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, contristar. Ninguna disciplina al presente, nadie está contento por el dolor que produce eso. Pero produce, mire cómo termina el versículo, produce fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados. A veces el dolor es necesario para arrepentirnos. Hermanos, a veces pasar por tormentas forman nuestro carácter y empiezan a evidenciarse ese fruto maravilloso del Espíritu Santo. Hermanos, estemos a cuentas con Dios. Siempre oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y tu bendición.